Cordial saludo. Bienvenidos al video tutorial sobre la fase número 3 de control estadístico para el curso Gestión de la Calidad de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este video tutorial aplica para la guía del curso 221601 y gira en torno al control estadístico de un proceso de aguacates, más sin embargo, lo que se explique en este video puede aplicar para ejercicios o procesos similares. El objetivo de este video tutorial es explicar lo que es el control estadístico de la calidad y las diferentes cartas de control que se usan para determinar la variabilidad de un proceso industrial. Primero abordaremos el concepto de proceso industrial, el cual es la transformación de materias primas en un producto final. Podemos encontrar dos tipos de procesos industriales: los procesos químicos, en donde se transforman materias primas para obtener un producto final a través del cambio en la estructura química de una materia prima o de varias materias primas. Ejemplos de tipos de industria química tenemos la petroquímica, la industria de alimentos, la industria cosmética. También podemos encontrar los procesos químicos físicos, donde cambia la forma de la materia prima pero no su estructura física. Un ejemplo de esto sería el bombeo de agua de un lugar a otro, procesos de ebanistería, procesos metalmecánicos o, por ejemplo, convertir la luz solar en energía. De no existir los procesos industriales, prácticamente el 90% de los bienes que consideramos imprescindibles en nuestros días no existirían, y si se realizaran de manera artesanal, estos serían demasiado caros para nuestro bolsillo. Tampoco hay que olvidar que la clase media que conocemos hoy en día es consecuencia directa de los procesos industriales que vinieron de la mano de la segunda revolución industrial. Por tanto, los procesos industriales abaratan y hacen más asumibles económicamente los bienes de consumo. Las variables que se pueden medir en un proceso industrial pueden ser muchísimas, y desde que se cuente con instrumentos de medición, pues para poder hacer su monitoreo o su conteo. Podemos encontrar variables en un proceso industrial como sería el peso, dimensiones, alto, largo y ancho, o un diámetro. También tenemos volúmenes, flujos o caudal de fluido, presión, temperatura, humedad, conductividad, velocidad, densidad, concentración de un reactivo, costos, tiempos, es decir, los plazos de entrega, las cantidades de efectos en un lote, entre otras muchas variables. Debemos entender que los procesos industriales en sí son sistemas, es decir, que van a tener unas variables de entrada y van a tener unas variables de salida, las cuales luego de unas actividades pues se puede manipular una materia prima para obtener un producto final. En todo proceso industrial vamos a encontrar perturbaciones y variables manipuladas, pues que son las variables que yo voy a monitorear o a controlar pues para obtener mi producto final. Las perturbaciones son una señal que tienden a afectar adversamente el valor de salida del sistema. Estas afectan directamente el curso del proceso, pero no pueden ser cambiadas a voluntad. Por ejemplo, cambio repentino en el caudal de entrada de un sistema de reacción. Las perturbaciones pueden ser internas o externas. Por ejemplo, cuando se generan dentro del sistema, o perturbaciones externas cuando se generan fuera del sistema y constituyen una entrada. Variables de entrada del proceso. Definen las características de los insumos y las variables de operación y control de un proceso. Las variables de salida son las características de calidad con las que se reflejan los resultados obtenidos por un proceso. Las variables intermedias o manipuladas son variables relacionadas con el curso del proceso solo indirectamente. Por ejemplo, la temperatura del valor en el tanque de calentamiento o la temperatura de agua de enfriamiento de un sistema de reacción. Parámetros. Son las variables que toman un valor fijo durante el proceso, por ejemplo, la presión de operación de un reactor, y control significa medir el valor de la variable controlada del sistema y aplicar al sistema la variable manipulada para corregir o limitar la desviación del valor respecto al valor deseado. Entendiendo que en un proceso industrial nos van a entrar unas variables que van a afectar las materias primas para transformarlas en un producto final, todo proceso industrial va a tener una variabilidad, lo cual va a afectar la calidad.
La variabilidad se refiere a la diversidad de los resultados de una variable o de un proceso. También lo podemos ver como un indicador clave de la capacidad que tiene un proceso para cumplir con la calidad requerida, asegurando que el valor real del resultado del proceso se encuentre dentro de un rango de tolerancia. Toma un ejemplo de la variabilidad del proceso, la podemos ver en el siguiente postulado. En un banco se lleva un registro de los minutos de los clientes que esperan para ser atendidos. Al azar se eligen 40 de estos tiempos de espera y se obtiene lo siguiente. En el caso de esta muestra, el tiempo promedio de espera fue de 11.1 minutos. Pero existe una variación en el proceso, ya que un cliente fue atendido en menos de un minuto, o sea, 0.770 segundos, y otro fue atendido después de 18.1 minutos de espera. Como puede verse, en este proceso hubo una gran variabilidad. Existen también, otro ejemplo sería cuando existen dos empresas que proveen el mismo producto. La empresa A tarda de entre 10 a 22 días en surtir los pedidos, mientras que la empresa B requiere de entre 13 y 19 días. Las dos empresas en promedio tardan lo mismo, 16 días, pero si se es cliente de la empresa B, tendrá menos tiempo de incertidumbre, es decir, menos variabilidad acerca de cuándo van a surtir su producto, haciendo a la empresa B más confiable. Acá vemos una gráfica de cómo las fallas y las deficiencias nos van a producir reprocesos o desperdicios, retrasos o equivocaciones, paros, inspecciones excesivas, desorganización, problemas con proveedores, clientes, conflictos humanos al interior de la empresa, más gastos, y van a hacer que la empresa sea menos competitiva. Siempre hay que entender que hay que controlar la variabilidad de un proceso, ya que a menor variabilidad, mayor la calidad de una línea de producción o de una empresa. Una vez que entendemos de que hay perturbaciones internas o externas que pueden afectar las variables de un proceso y asimismo generar variabilidad en el proceso, podemos definir dos tipos de variabilidad, una por causas comunes y la otra por causas externas. La variabilidad por causas comunes depende de cómo se realiza el proceso, es decir, qué materiales se usan, qué métodos se utilizan, las herramientas, el personal, el entorno, entre otras variables propias del proceso. Las causas comunes suceden de forma aleatoria, representando entre un 80 y 95% de las razones por las cuales varía un proceso. Este tipo de variabilidad puede reducirse solo por medio de cambios en el sistema o en el método del proceso. Por ejemplo, la variabilidad en las dimensiones y resistencia de un ladrillo artesanal es mayor que en uno industrial. En el segundo caso, existe un mayor control sobre las variables de producción. Un segundo tipo de variabilidad se conoce variabilidad por causas especiales o asignables, producidas por fuentes externas al proceso. Aparecen en forma esporádica, afectando el patrón aleatorio de las causas comunes y sacando el proceso de control. Debido a ello, son más fácilmente reconocibles y presentan una menor dificultad para su corrección. Este tipo de causas se analizan y se corrigen de modo que en lo posible no vuelvan a suceder y no genere una variabilidad que afecte la calidad del proceso industrial. En pantalla podemos ver un ejemplo de causas comunes de variación en un proceso industrial y causas especiales de variación. Ejemplo, hornear un pan. Causa común: el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente, es decir, una herramienta, causa la variabilidad. En una causa especial de variación en un proceso de horneado de pan sería, por ejemplo, al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea, puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Es decir, algo que no debería pasar, pero pasa raramente, pero me está afectando el proceso. Otro ejemplo, registrar información de contacto del cliente. Un operador experimentado comete un error ocasional, es decir, una falla debido al personal. Un ejemplo de causa especial de variación sería cuando un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingreso de datos. Esto se daría por falta de entrenamiento, entonces es algo que se puede controlar.
Tenemos un tercer ejemplo que sería moldeado e inyección por juguetes de plástico. La causa común de variación en un proceso de este tipo sería ligeras variaciones en el plástico de un proveedor resultan en variaciones menores en la resistencia del producto de lote a lote, es decir, una causa por materia prima. Un ejemplo de causa especial de variación en un proceso moldeado por inyección sería cambiar un proveedor de plástico menos fiable que lleva a un cambio inmediato en la resistencia y consistencia de su producto final. Bueno, podemos usar herramientas de análisis organizacional para determinar las razones o las causas por las cuales se están presentando variabilidad en un proceso industrial. Hay que recordar siempre que a mayor variabilidad de un proceso, menor calidad. Por lo tanto, es necesario entender las causas de la variación y para ello se parte de que en un proceso industrial o administrativo interactúan materiales, máquinas, mano de obra, mediciones, medio ambiente y los métodos que se usan para realizar el proceso. Acá encontramos, combinando todas estas variables, el método de las 6M, en la cual se determina de manera global todo el proceso, o se analiza todo el proceso y cada una de estas M's aportan algo a la variabilidad de la calidad de salida del proceso. Retomando el tema de las 6 M's, es decir, mano de obra, material, máquina, método, management, medio ambiente, etc., encontramos otra herramienta de análisis organizacional que se llama diagrama de Chicagua o diagrama de espina de pescado, que nos ayuda a organizar las posibles causas por categorías de un problema de forma visual. Y también nos ayuda a determinar las subcausas de esos problemas. Se encuentra que el problema principal de calidad de una empresa de lavadoras es que la boca de la tina está ovalada. Mediante una lluvia de ideas, un equipo de mejora encuentra que las posibles causas que provocan que la boca de la tina esté ovalada son las que se muestran en el diagrama de Chicagua que se presenta en pantalla en este momento. Y a través de un consenso llegan a la conclusión de que la causa más importante que genera los problemas de calidad o que la boca de la tina esté ovalada podría ser el subensamble del chasis, tal como se revisa en el diagrama. Una vez entendiendo que hay perturbaciones internas o externas que me pueden afectar o crear variabilidad en un proceso industrial, lo cual pues va a afectar la calidad de los productos que salen del proceso, se debe entender que todo trabajo ocurre en un sistema de procesos interconectados, que hay variación en todos los procesos y que pues se debe reducir esta variabilidad. Para lograr esto nosotros pues podemos tomar lo que es un concepto llamado pensamiento estadístico, que básicamente es una filosofía que establece la necesidad de analizar los datos de un proceso industrial desde el punto de vista estadístico como una acción indispensable para mejorar su calidad. Esto es lo que nosotros llamaríamos también control estadístico. En este proceso de pensamiento o control estadístico se debe identificar dónde, cómo, cuándo y con qué frecuencia se presentan problemas, regularidad estadística. Analizar los datos procedentes de las guías claves del negocio a fin de identificar las fuentes de variabilidad, analizar su estabilidad y pronosticar su desempeño. El pensamiento estadístico permite detectar con rapidez oportunidades y a bajo costo anormalidades en los procesos y sistemas de medición. También permite ser objetivos en la planeación y toma de decisiones y evitar frases como yo creo, yo siento, en mi experiencia y el abuso de poder en la toma de decisiones. También permite expresar los hechos en forma de datos numéricos y evaluar de manera objetiva el impacto sobre las acciones de mejora. También permite enfocarse en los hechos vitales, es decir, a los problemas y causas realmente importantes. Y permite, sobre todo, analizar de manera lógica y sistemática y ordenada la búsqueda de mejoras en un proceso industrial. El pensamiento estadístico para detectar la variabilidad de un proceso se basa en los estadísticos, que son las cantidades o mediciones que se obtienen a partir de los datos de una muestra y que ayudan a resumir las características de la misma tendencia central o valor en torno al cual los datos o mediciones de una variable tienden a concentrarse. Tenemos tres medidas de tendencia central, que serían media,
la cual sería la medida de tendencia central, que es igual al promedio aritmético de un conjunto de datos y que se obtiene al sumarlos, y el resultado se divide entre la cantidad de datos. También tenemos la mediana, que es la medida de tendencia central, que es igual al valor que divide a la mitad de los datos cuando son ordenados de menor a mayor. Tenemos la variable moda, que es la medida de tendencia central en un conjunto de datos, que es igual a los datos que se repiten más veces. Continuando con las medidas o mediciones que se deben tener en cuenta en un proceso industrial para analizar su variabilidad, tenemos la desviación estándar, que es la medida de variabilidad que indica qué tan esparcidos están los datos con respecto a la media. Acá pues tenemos la fórmula. La desviación estándar se define con la letra griega sigma. También tenemos la varianza muestral o poblacional, que refleja la variabilidad de un proceso, siendo la desviación estándar, la varianza muestral la misma desviación estándar pero elevada al cuadrado. Tenemos también el rango, que es la medición de variabilidad de un conjunto de datos, que es resultado de la diferencia entre el dato mayor y el dato menor de un conjunto. Los histogramas y tablas de frecuencia. Los histogramas son una representación gráfica de la distribución de un conjunto de datos o de una variable, es decir, las mediciones de un diámetro, las mediciones de la altura de una población, donde los datos se clasifican por su magnitud en cierto número de clases. Permiten visualizar la tendencia central y la distribución o la forma en que se dispersa el conjunto de datos. Las tablas de frecuencia representan en forma de tabla la distribución de los datos a los que se clasifica su magnitud en cierto número de clases. Los histogramas o las tablas de frecuencia nos ayudan a determinar qué tan dispersos están los datos con respecto a la medida central y determinar la variabilidad del proceso. Con los histogramas y las tablas de frecuencia se puede organizar o determinar la distribución de un conjunto de datos con respecto a la tendencia central, que es la que estamos viendo en pantalla en este momento. Vemos la campana de Gauss y vemos una línea que está a la mitad de esa campana de Gauss, esa sería la media. Cuando decimos que un proceso tiene una distribución normal, es una distribución de probabilidad de variables que continua, que describe los datos que se agrupan en torno a un valor central. La curva de distribución normal del proceso coincide o está dentro de los límites establecidos cuando la distribución de los datos sigue una distribución normal como la que vemos en pantalla. ¿Qué significa eso? Que el 68.3% de los datos tomados tienen que estar a 1 sigma máximo de la tendencia central. El 95.5% de los datos tiene que estar a 2 sigma de la tendencia central y el 99.7% de los datos tiene que estar a máximo 3 sigma de la tendencia central. Cuando un conjunto de datos sigue este patrón, podemos inferir que el proceso está bajo control estadístico o que el proceso opera con normalidad, con baja variabilidad de procesos. Recuerden, siempre y cuando tenga una distribución o campana de Gauss normal. La curva de distribución, si la curva de distribución supera los límites establecidos por la industria, en este caso puede ser que el sistema esté operando con gran variación por causas asignables, o existen limitaciones debido a los recursos y equipos empleados por los que no es posible realizar los trabajos de acuerdo a las exigencias esperadas. Así que esta campana de Gauss nos ayuda a definir si un proceso está bajo control estadístico o si tiene baja variabilidad y por ende si es confiable. Es decir, solamente un 1% de los datos pueden estar hacia los extremos de la campana de Gauss. En pantalla vemos un ejemplo de lo que acabamos de explicar. En el primer ejemplo, o en la parte superior, vemos una gráfica de una campana de Gauss con la distribución de los datos, donde tenemos datos que están más allá de los límites del 99.7%, con lo cual encontramos que el proceso estaría fuera de control estadístico.
En el segundo ejemplo vemos un proceso con menor variación, ya que vemos que la mayoría de datos están muy cerca o están aglomerados en la tendencia central. Entonces así es como nosotros, por medio de campanas de Gauss, podemos determinar si un proceso está bajo control estadístico o no lo está. Así como podemos determinar la variabilidad de un proceso, la estabilidad de un proceso, por medio de la organización de los datos o tomas de mediciones de un proceso industrial en forma de campana de Gauss, también podemos organizar otro tipo de gráficas, como lo serían las cartas de control, que nos permiten observar y analizar la variabilidad y el comportamiento de un proceso a través del tiempo. Con este tipo de cartas podemos distinguir entre variaciones por causas comunes o especiales, lo que ayuda a caracterizar el funcionamiento del proceso y decidir las mejoras o acciones de control. Cuando se habla de analizar el proceso, nos referimos principalmente a las variables de salida de características de calidad. Las cartas de control también pueden aplicarse para analizar la variabilidad de variables de entrada o de control de un proceso. En pantalla estamos viendo unas cartas de control que nos permiten definir si el proceso está bajo control. En el primer ejemplo vemos un proceso estable o bajo control estadístico. Podemos ver que ninguno de los datos o los puntos se sale de los límites de control y la mayoría pues tienen un patrón aleatorio. Mientras que vemos en el segundo ejemplo un proceso no estable o fuera de control, pues acá podemos ver que hay límites, hay puntos fuera de los límites de control y pues también digamos que el patrón de puntos no lleva un patrón aleatorio. Para aprender a interpretar las gráficas de control, tenemos que entender lo que son los límites de control. Tenemos el límite de control inferior, que estaría hacia a la parte inferior de la carta. Tenemos la línea central, pues que sería normalmente el promedio o la media de las mediciones, y tenemos un límite de control superior. Todos estos límites, dependiendo del tipo de carta, cada carta tiene su propia formulación para encontrar sus límites, y pues los puntos o los datos, los puntos representan los datos de la toma de muestras de las mediciones de la carta de control. Como se les ha dicho anteriormente, las gráficas de control nos sirven para identificar si un proceso está bajo control estadístico o no, para lo cual encontramos 8 pruebas o 8 formas de interpretar estas gráficas. Una primera prueba la vemos en la primera gráfica, cuando hay un punto fuera de los límites de la gráfica de control. Eso nos da a entender que algo pasa con el proceso. También cuando encontramos varios puntos consecutivos al mismo lado de la línea central, nos va a entender que los datos no llevan un patrón aleatorio. También podemos encontrar puntos consecutivos en orden creciente o decreciente, como se ve en la prueba número 3. En la prueba número 4 encontramos puntos consecutivos alternativamente arriba o abajo, lo cual pues también se sale de lo que sería un patrón estadístico de toma de datos. En la prueba número 5 encontraríamos 2 o 3 puntos más allá de 2 sigmas, es decir, no se salen de los límites de control, pero sí están muy cerca de ellos y pues en extremos. En la prueba número 6 vemos 4 o 5 puntos a más de 1 sigma de la línea central, como se ve en esa prueba número 6. En la prueba número 7, 15 puntos consecutivos dentro de 1 sigma, es decir, muy pegados a la línea central. Eso también nos daría a entender que el proceso, algo pasa con el proceso. En la prueba número 8 hay 8 puntos consecutivos a más de 1 sigma, lo cual pues se saldría de lo que sería la toma de datos aleatorias de un proceso. Encontramos dos tipos de carta de control. La primera es para variables y la segunda para atributos. En las cartas para variables encontramos las gráficas de medias y desviación estándar, es decir, las XS, gráfica de medias y rangos, que son las XRs, gráfica de observaciones individuales y rangos móviles, y encontramos también las cartas para atributos, que sería la gráfica de proporción de artículos defectuosos, P, la gráfica de número de artículos defectuosos, NP, gráfica de números de defectos o disconformidades, que serían la C, gráfica de y la gráfica de número de defectos por unidad, que sería la U. Tenemos otras cartas adicionales que son la EGWA y la CUSUM,
pues que básicamente lo que buscan es mejorar el desempeño de las otras ya nombradas. En este momento vemos en el gráfico que hay unas cartas con estrella, esas son las que puntualmente se van a desarrollar para el ejercicio académico de la fase número 3. Dentro de los tipos de cartas de control para variables continuas tipo Chegwar, encontramos los diagramas X, R, S y X, o es decir, los XR y los XS. Este tipo de diagramas se aplican a variables continuas o de características de calidad pues que se deben medir, como sería peso, volumen, longitud. El nombre de estas cartas se deben al estadístico, o es decir, la medición que se va a tomar. Este tipo de cartas permiten medir el comportamiento de estas variables en el tiempo y definir qué tan dispersas o qué tanta variabilidad tienen. Las cartas de control XR, es decir, la de medias y rangos, son diagramas para variables que se aplican a procesos masivos, en donde de forma periódica se obtienen un subgrupo de productos, un subgrupo de muestras, en las cuales se mide y se calcula la media y el rango para registrar en la correspondiente carta. En pantalla estamos viendo la formulación necesaria para calcular el límite de control superior, el límite central y el límite de control inferior. Acá vemos en la formulación pues que X media sería el promedio de las muestras, el rango pues también se calcula por fórmulas, y lo que vemos que se llama A2 son factores que podemos encontrar en cartas que se llaman factores para construcción de cartas de control, y pues se determinan a través del número de muestras o subgrupos que yo voy a analizar. Este tipo de cartas se usan en procesos industriales masivos, es decir, donde se sacan miles o decenas de piezas al día, como lo serían operaciones de soldadura, moldeos de pieza, torneado de piezas metálicas, entre otros. Con la carta de XR se analiza la variación entre medias o subgrupos, y con la carta R se utiliza la variación en el rango, se analiza la variación en el rango. La carta XS también se usa para procesos masivos, donde pues se sacan muchísimas unidades al día, pero la diferencia con este es que la carta XS se usa para muestras o subgrupos mayores a 10. En pantalla estamos viendo la formulación para determinar el límite de control superior, que sería X media, pero pues acá también se usan factores o constantes, como sería C4, el cual pues se encuentra por medio de tablas, y la dispersión media del proceso. También encontramos la línea central, que sería la línea de la media del proceso, o la línea de dispersión, la media, y también encontramos pues los factores que se usan por medio de cartas de control. En pantalla estamos viendo un ejemplo de tabla para los factores de construcción de cartas de control. Tanto en XS como en XR pues encontramos que hay unas constantes que son A sub 2, D sub 3, D sub 4, Z sub 4. Dependiendo del tamaño de las muestras, pues asimismo vamos a encontrar una constante, que es lo que yo ingreso en la formulación para poder encontrar los límites de control medio, superior e inferior pues de las cartas XS y XR. Tanto XR como XS sirven para detectar la variabilidad de un proceso de alto volumen cuando se controlan las variables continuas, es decir, toma de mediciones de peso, altura, presión. La XS, al hacer el análisis con respecto a la dispersión de los datos con respecto a la tendencia central, tendría una mayor sensibilidad para detectar variaciones en el proceso. XS también se usa para analizar procesos en los cuales no se tienen todos los datos de la población, sino grandes muestras de datos. XR sí suele usarse cuando se tienen todos los datos de la población. También se recomienda usar XR con grupos no mayores a 9 muestras o a subgrupos de muestras,
y XS se puede usar en grupos de muestras mayores a 10. Acá ya los tenemos pasados a Excel, entonces pues sean muy cuidadosos cuando pasan los datos porque si se equivocan les puede variar el gráfico. Entonces tenemos nuestras 25 muestras y tenemos nuestras 5 observaciones acá. Entonces, el propósito de estos gráficos es diagramar todas las observaciones que se tomaron y verificar si el proceso está bajo control estadístico o no. En este caso, pues hay un punto por fuera de control estadístico, de los límites de control, y entonces nuestro proceso estaría fuera de control estadístico, ¿sí? Entonces, este es el propósito de estas gráficas. Es como una especie de diagnóstico que se le hace a los procesos para mirar si hay fallas de calidad muy graves o, pues bueno, si todo está bien. Entonces, después de que pasamos nuestra tabla acá, lo primero que hacemos es sacar la media de cada una de las muestras, de las observaciones de las muestras. Esto se hace pues sacándolo con la fórmula promedio de B2 a F2, en este caso. Y luego lo que se hace es sacar la media o el promedio de todas esas medias. Entonces esta sería nuestra X barra, que sería esta que está acá en la fórmula. Tenemos acá límite control superior, límite central y límite control inferior, que son estas mismas líneas que tenemos acá. Entonces, esta X barra pues sale del promedio de todas las medias de las observaciones, ¿sí? Es tan sencillo como eso. Tenemos también otra variable que se llama R o rango subbarra. Este rango sale de cada una de las muestras. Entonces, para sacar la parte del rango, lo que se hace es buscar el número mayor y restarle el menor, y así nos da el rango. Para el Excel, pues la fórmula quedaría igual a más B2 a F2 menos min B2 a F2. Esa sería la fórmula. Entonces se saca los rangos para cada una de estas y al final se saca un promedio de todos esos rangos. Ya tenemos entonces el equivalente de lo que sería nuestro X barra y nuestro R. Para terminar de armar los gráficos y detectar esos límites de control superior y ese límite de control inferior, pues nos haría falta este dato A2. Ese dato A2 sale de la tabla de factores de construcción de los gráficos de control estadístico. Entonces son estos que tenemos acá en pantalla. Ustedes lo pueden buscar así como factores para la construcción de las cartas de control. Se pueden encontrar en internet muy fácilmente. En particular, esta tabla es extraída del libro de control estadístico de la calidad de Humberto Gutiérrez. Entonces, para saber qué valor le damos a 2, simplemente pues nos guiamos por el número de observaciones por muestra. Entonces, el número de observaciones que tenemos por muestra es de 5, porque son 5 observaciones. Entonces, vamos acá y lo ubicamos 5 observaciones. El A2 sería igual a 0,577, que sería este valor que está acá. A2 igual a 0,572. Para armar el gráfico del límite de control superior, pues lo que hacemos es aplicar esta fórmula de acá, ¿sí? X más A2 por R, o X menos A2 por R. Entonces, pues, después de entender esta formulación, lo que se hace es ingresar esa formulación acá en el Excel. Para este caso, pues nos quedaría que el límite de control superior es igual a M3 más M5 por H27, y el límite de control inferior pues sería igual a M3 menos M5 por H27, y nuestro límite central sería igual a X barra. Después de ingresar esas formulaciones, pues nos da que
El límite de control superior es igual a 10,605, el límite central es igual a 10,529 y el límite de control inferior sería 10,454. Entonces, acá lo que se hace es graficar. Para hacer este gráfico X, lo que hacemos es básicamente seleccionamos todas las muestras. Esto lo hago con control sostenido. Y luego lo que se hace es sacar el de la media, todos sostenidos los de las medias. Le decimos insertar gráfico. Elegimos este tipo de gráfico. Y para que nos salga bien el gráfico tenemos que eliminar esta línea azul que sería el de las muestras. Y ya así nos daría este tipo de gráfico. ¿Qué sería el gráfico X? Porque lo hicimos con respecto al valor de la media. Ya para poner los límites, ustedes lo pueden hacer con el mismo Excel o lo pueden de una manera más sencilla, simplemente poner unas líneas que se hacen con esta parte de insertar. Insertamos pues una línea y simplemente se ubica la línea donde tenemos el límite central, el límite superior y el límite inferior. Entonces ya tenemos nuestro primer gráfico. Ya ahora lo que se debe hacer es interpretarlo. Entonces acá vemos que la muestra número 24 está fuera de control. Entonces eso nos indica que nuestro proceso no estaría bajo control estadístico y pues que ya la empresa tendría que entrar a averiguar qué fue lo que pasó cuando se produjo el lote número 24. Y pues eliminar esas causas de fallas para que no se presenten más problemas de calidad. Por otro lado, pues otro tipo de gráficos que nos sale de las gráficas XR es ya el gráfico con respecto a los rangos, ¿sí? Entonces para graficarla, bueno, primero que todo para encontrar los límites de control superior, el límite central y el límite de control inferior, pues acá tenemos la respectiva formulación, ¿sí? Esa formulación daría límite de control inferior es igual a R igual a D3 por R y el límite de control superior sería igual a D4 por R. Serían básicamente estas dos de acá, estas dos fórmulas. Entonces, lo mismo que para encontrar el A2, para encontrar el D3 y el D4, pues me voy a la carta de factores de construcción de las cartas de control y pues ya sé que tengo 5 observaciones en la tabla. Y entonces ya tenemos acá para identificar el D4 sería 2,1144 y el D3 sería 0, que son estos dos valores que tenemos acá. Y ya pues para encontrar los valores de los límites superior, central e inferior, lo que hacemos pues es ingresar la formulación en Excel. Entonces para este caso el límite de control superior me daría M28 por H27. El límite central pues ya sabemos que va a ser igual al rango, es decir, a la media del rango, que es esta que tenemos acá. El límite central inferior pues sería igual a D4 por R. En este caso sería M29 por H29 y eso pues me daría 0. Entonces acá tenemos la gráfica. Para sacar esta gráfica lo que yo hago es seleccionar en las muestras y con control sostenido seleccionar toda la parte de rango. Vuelvo a buscar mi tipo de gráfico, este tipo de gráfico, y lo que hago es eliminar las muestras para que pues el gráfico me salga bien. Aquí está, entonces aquí ya me sale toda la representación del rango, es decir, estos de acá
Y ya para terminar de hacer los límites, los puedo hacer con el mismo Excel o los puedo hacer con una línea. Bueno, entonces el límite superior me dio 0,277, que se ubicaría más o menos en este punto. El límite central sería pues igual a R, 0,131. Recordar que ese R lo sacamos de la media de todos los rangos. El límite central inferior pues nos va a dar 0. Y pues para este caso nota que pues no hay mayor problema con el rango, pero más sin embargo acá en la gráfica X sí nos indica que hay un problema con la muestra número 24 y pues que no, el proceso no estaría bajo control estadístico. Entonces, de esta manera pues harían los gráficos XR. No es realmente difícil, pero pues toca tener cuidado al momento que se ingresa la formulación en Excel. Entonces, para hacer este mismo gráfico, en esta gráfica, lo único que se hace es copiar los datos, que serían esto acá, las 25 muestras, con sus 5 observaciones. Me voy a esta gráfica, pego los datos que estarían acá. Ya si yo quiero, por ejemplo, ponerle el nombre a cada columna, lo que hago es darle doble clic, meto el nombre de la columna y le digo aceptar, y él me va cambiando los nombres de cada una de las columnas según lo que yo le pongo. Listo, acá tenemos ya hemos cambiado las columnas y ahora pues lo que hacemos es graficar todos estos datos. Lo que tiene maravilloso el StatGraphic es que él saca los gráficos de una manera muy rápida, sin que nos tengamos que preocupar por la formulación o por cómo ingresamos la formulación al Excel o cómo graficamos. Él simplemente vamos acá donde dice Set, control estadístico de procesos, ¿sí? Vamos a la parte de gráficos de control, vamos a los gráficos por variables y le damos a X barra. Acá compilamos, seleccionamos todas las observaciones o las columnas de las observaciones, le damos aquí clic en este triángulo y ya nos pasa todas las observaciones acá. Y ya para que nos grafique y nos arroje una especie de análisis, le damos a aceptar. Acá en esta parte lo único que se le debe cambiar es estudio, lo que haría en estudio inicial, y acá donde dice usar formato de zona se selecciona. Le doy a aceptar. Acá me está pidiendo qué tipo pues, de análisis y gráficos arroja el sistema. Yo simplemente le digo que reporte por su grupo, resumen de análisis, gráfico de X barra y gráfico de rango, y le decimos aceptar. Y acá nos lanza el gráfico de X barra y XR para los datos que tenemos. Entonces, los gráficos sencillamente son los mismos, y pues ustedes pueden observarlo. Podemos compararlo. Este fue el gráfico que me dio de X barra. Y es básicamente igual al que nos dio allá en el Excel. Si los comparamos es básicamente el mismo y ambos gráficos nos están arrojando que la muestra número 24 está por fuera de control estadístico, entonces hay que averiguar qué es lo que pasó en esa muestra para que el proceso no se nos salga de control. Y acá abajo tenemos el gráfico de rangos, comparémoslo con el que nos dio en Excel, es prácticamente igual, no hay ninguna variación y en este caso no hay ningún punto por fuera de los límites de control, ¿sí? Pero de todas maneras el gráfico que se hace con respecto a la media sí nos dio diferente, sí nos dio que el proceso estaba por fuera de control estadístico.
Entonces, esto con respecto a los gráficos XR y pues que básicamente siempre nos van a generar dos gráficos, el gráfico X y el gráfico de rango. Organizar esa tabla y acá lo que se le hace, el XS es una gráfica con respecto a la desviación de las mediciones que tenemos. Pero acá, bueno, para sacarla, acá nos toca sacar para cada muestra la desviación. Entonces, para hacerlo en Excel, pues simplemente se ingresa la fórmula igual, desviación estándar o desves, de B2 a F2, y eso me va a calcular la desviación de los datos de cada muestra. Esto lo repetimos para cada uno de los 40 datos, ¿sí? Al final, ¿qué nos va a dar? Una media de 500,103 y una desviación estándar de 1,415, ¿sí? Para sacar la media, pues recuérdese que la media siempre va a ser la media de cada una de las muestras y la media de todas las 40 observaciones. Bueno, entonces, para sacar los gráficos en Excel, básicamente el procedimiento sería el mismo que aplicamos en XR. Tenemos la formulación acá, que es límite de control superior igual a X barra más 3 por desviación barra sobre C4 sobre raíz de N. El límite central pues siempre va a ser igual a X mediana o X barra, y el límite de control inferior va a ser igual a X barra menos 3 por la desviación de todas las observaciones del proceso es sobre C4 raíz de N. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es muy sencillo, simplemente se mete esa formulación en el Excel para calcular el límite de control superior, límite de control y límite de control inferior. La formulación, pues por lo menos del límite de control superior, sería esta. Pues para este caso donde yo tengo el ejercicio en esa columna, pero entonces sería igual a M3 más 3 por H42 slash M5 raíz de M6. Entonces acá pues tenemos, se calculan los límites, ¿sí? En base a esa formulación que se les presenta acá en este cuadrito y pues a la formulación también ingresada en ese. Al final nos queda este gráfico pues no indica que haya algún punto anómalo, ni siquiera esta muestra número 3 que tiende ya a 0, los defectos de ese proceso son 0, pero entonces acá tampoco afecta en absolutamente nada. Para calcular los límites de control superior e inferior, pues recordar que se necesita el valor de C4. Este C4 vamos a donde dicen factores de control estadístico y buscamos C4 para 5 observaciones, sería .9400. Entonces nos vamos al gráfico de XS y simplemente pues se estima el valor de lo que sería D3 y D4. En este caso pues D3 para 5 observaciones sería igual a 0 y para D4 sería 2.1, 2.114. Entonces esos datos salen de acá. D3 para 5 observaciones sería 000 y D4 sería 2.1144. Entonces ya acá lo que queda pues es simplemente ingresar bien las formulaciones y graficar. Acá, bueno, ya para graficar nos sale la gráfica X y la gráfica S, es decir, esta X es con respecto a la media y esta S es con respecto a la desviación estándar. Entonces, para sacar la parte de X,
tenemos pues seleccionamos todas las muestras y la comparamos contra la media, que sería esta de acá. Y le damos insertar gráfico, sería este tipo de gráfico. Y acá ya nos aparece, pero entonces para que se nos vea bien la parte de la media, lo que hacemos es eliminar la serie que se llama muestras. En este caso sería la azul, entonces yo la selecciono y le digo eliminar. Y aquí me sale pues ese mismo tipo de gráfico. Entonces ya lo que quedaría acá sería pues dibujarle los límites de control superior, el límite central y el límite inferior. Para esta gráfica me dio que el límite de control superior era 502,123, el límite central 500,103 y el límite inferior 4,98, 0,83. Entonces, para poder graficar esto, lo que se hizo fue calcular esos límites. Entonces, con respecto al gráfico XR ya nos cambia la formulación. Ya lo que tenemos es que el límite de control superior es igual a X media más 3 por la desviación estándar barra sobre C4 que es multiplicado por raíz de n. Tanto esta fórmula es igual al límite de control inferior, simplemente que cambia pues el signo. Cuando es superior es un más y cuando es inferior es un menos. Entonces lo que hacemos es ingresar esa formulación en el Excel. Acá pues en este caso en el límite de control superior me quedaría m más 3 por h2 sobre m5 por raíz de m6. Tener mucho cuidado con los paréntesis porque si nos equivocamos en un paréntesis el Excel no lo va a calcular o simplemente va a quedar mal la fórmula. Entonces así es como salen esos datos. Y pues como pueden ver en el gráfico ya la interpretación sería que no hay ningún límite, no hay ninguna muestra por fuera de los límites de control, entonces el proceso estaría bajo control estadístico. Para los gráficos XS, o bueno, perdón, sí, el gráfico S, pues el límite de control superior sería esta es la formulación que tenemos, ¿sí? El límite de control superior es igual a S media más 3 por S media sobre C4 por raíz de 1 menos C2 al cuadrado. El límite de control inferior es igual a la fórmula de arriba, simplemente que hay una variación en el más y en el menos. Hay que recalcar que cuando a mí me da un límite de control inferior negativo, como es en este caso menos 0,149, este se aproxima a 0, ya que no podemos tener límites de control negativos. ¿Listo? Y entonces, después de que se mete la respectiva formulación en Excel, ¿sí? Nos da este tipo de gráfico, pero hay una cuestión que no les he contado, que en todas las fórmulas tenemos un C4, tanto en las de arriba como en las de abajo. Ese C4 sale de nuestras tablas de control de factores para la construcción de cartas de control. Entonces, si tengo 5 observaciones, nuestro C4 va a ser igual a 0,9400. Y de ahí es de donde sale ese dato para poder hacer la formulación y calcular los límites. Entonces, para hacer la gráfica, lo que se hace es seleccionar las muestras y las desviaciones estándar, que son estas de acá. Y le digo insertar gráfico de líneas y me aparece acá. Entonces, para que me aparezca bien la gráfica, lo que tengo que hacer es eliminar, bueno, vámonos a sacar, pues yo eliminaría la serie número 1, que sería esta, la azul, la podemos eliminar y pues así me da el gráfico. Ya después de este punto lo que se hace es trazar las líneas pues para que mirar si hay algún punto por fuera de los límites de control estadístico. En este caso no hay ninguna muestra por fuera
de esos límites de control. Entonces el proceso estaría bajo control estadístico. Esa sería la interpretación. Para hacerlo, pues ya como lo he dicho, ya es más sencillo sacarlo en StatGraphic. Simplemente pues copio los datos, me voy al StatGraphic, acá tengo pues el área donde yo ingreso mis datos, borro los datos anteriores e ingreso los nuevos, que serían esos que están viendo en pantalla. Acá lo que se hace es simplemente ir a donde dice control estadístico de procesos, le digo análisis, gráficos de control por variables y le digo X barra S y S. Selecciono todas las columnas que tengo, en este caso pues son 5. Los ingreso acá donde dice observaciones, le digo aceptar. Acá yo le digo estudio inicial y usar formato de zona. De resto queda todo exactamente igual. Me pregunta que qué va a sacar, yo le digo que saque el resumen del análisis, reportes por subgrupos, el gráfico de X barra y el gráfico de XS. Y le digo aceptar. Y comparemos los gráficos. Entonces, los gráficos pues nos dan muy similares a lo que tenemos acá en pantalla, ¿sí? O sea, son iguales, de hecho. Miremos el gráfico X y este sería el gráfico S. Miremos a ver cómo nos quedó en este lado, si son muy parecidos. Y si son idénticos, entonces tanto mi resultado en el método del Excel como en el método de StatGraphic están coincidiendo, entonces no debería haber alguna equivocación, los datos nos dan así. Entonces, como puede verse, para ninguno de los dos gráficos el proceso estaría fuera de control estadístico porque todas las muestras están dentro de los límites de control. Ahora vamos a revisar lo que son las cartas de control por atributos o discretas. En las cartas de variables o de Chegwar, lo que hacíamos era analizar un conjunto de datos obtenidos por mediciones. Acá los conjuntos de datos se toman por conteos. Pero entonces estos diagramas se aplican a conteos, por ejemplo, cuando un producto pasa o no pasa, o el número de no conformidades, o el número de defectos en un producto. Un producto se clasifica como conforme o no conforme según posea un conjunto de atributos o características. En el fundamento estadística de estas cartas están las distribuciones para variables discretas de Bernoulli, de Poisson y la binomial. Es recomendable repasar lo visto en ellas en asignaturas de estadística y probabilidad de inferencia estadística. Entre los tipos de carta que encontramos por atributos estaría P, que es la proporción o fracción de artículos defectuosos, NP, número de unidades defectuosas, C, que es el número de defectos, o U, que es el número de defectos por unidad. La carta P se monitorean las variaciones en la fracción o proporción de artículos defectuosos por muestra o subgrupo. Su propósito fundamental es la detención oportuna de causas especiales que puedan incrementar la proporción de productos defectuosos en un proceso. En general, la herramienta avisa cuando se da un cambio significativo en este tipo de procesos, pudiendo ser un cambio deseable o indeseable en términos de los niveles de calidad. La idea de la carta P es la siguiente: de cada lote de embarque pedido o de cada cierta parte de producción se toma una muestra o subgrupo de artículos, que pueden ser la totalidad o una parte de las piezas bajo análisis. La cantidad de piezas de cada subgrupo son inspeccionadas y cada una es catalogada como defectuosa o no defectuosa. Pueden incluirse varias características o atributos de calidad, por lo que la pieza es evaluada como defectuosa. Una vez determinados los atributos bajo análisis, es preciso aplicar criterios y análisis bien definidos y estandarizados. Si la cantidad de piezas de un subgrupo se encuentran que son defectuosas, pues no pasan. Entonces en la carta P se grafica y se analiza la variación de la proporción de las unidades defectuosas como subgrupo. En pantalla estamos viendo lo que sería la formulación para este tipo de cartas de control, donde P media es el total de defectuosos sobre el total de piezas de piezas inspeccionadas, N submedia es el total de inspeccionados sobre el total de subgrupos, y tenemos el límite control, las fórmulas para el límite control superior
el límite central y el límite control de inferior. Entonces ya con esta formulación podemos graficar los límites de la gráfica y pues hacer su respectivo análisis. Las cartas de control NP indican la cantidad esperada de piezas defectuosas por cada muestra de N componente inspeccionado mientras el proceso no tenga cambios importantes. Tanto P como NP son utilizadas para reportar resultados en puntos de inspección donde hay una más características de calidad que son evaluadas. En función de esto, el artículo es aceptado o rechazado, pero la carta NP se utiliza cuando el tamaño de su grupo es constante. En pantalla vemos la formulación para este tipo de gráficas, que sería P media, que sería el total de defectuosos sobre el total de inspeccionados, y vemos también la formulación para los límites de control superior, límite central y límite central inferior. Las gráficas de control C, su objetivo es analizar la variabilidad del número de defectos por su grupo de unidad con respecto a un tamaño de su grupo constante. En pantalla estamos viendo la formulación para graficar este tipo de cartas, donde C media es el total de defectos sobre el total de subgrupos y la respectiva formulación para graficar la carta. Entonces, bueno, vamos con las gráficas P. Esta no la voy a explicar como pues expliqué las otras puntualmente. Sencillamente pues decirles que bueno, estas son las tablas. También tenemos una nueva formulación. Tenemos el total de producto defectuoso, total de producto inspeccionado, subgrupos P y N, y pues tenemos todos nuestros límites de control superior, límite de control inferior y nuestro límite central. Nuestro límite central va a ser igual a P. Ese P, como pueden ver ustedes, sale el total de defectos sobre el total de inspeccionados, que son estos datos que tengo acá. Nuestro límite de control superior sería el límite de control superior igual a P barra más 3 sobre la raíz de P por 1 menos P sobre N. Acá hay que tener cuidado de que ese P no es un promedio que salga de alguna parte. No sería, digamos, el promedio de esto de proporción defectuosa, jamás sería ese promedio, sino que ya sale del total de defectos sobre el total de inspeccionados. Entonces, se calculan los límites superior, inferior y el límite central, y lo que se hace es graficar esos límites. Entonces, para este caso el gráfico P no estaría bajo control estadístico, no habría nada por fuera de control. Bueno, para graficar nuestra gráfica P en esta gráfica, simplemente pues yo necesito la columna de producción, producto defectuoso y proporción de defectuosos. Vamos a donde dice SEP, gráficos de control, gráfico por atributos, gráfico P. Y acá pues nos piden la proporción de defectuosos, la pasamos acá por medio del triángulo, y tamaño de la muestra sería el producto defectuoso. No, serían las 24 muestras que tenemos originalmente. Le decimos aceptar. Acá simplemente habilitamos donde dice usar formato de zona y le decimos aceptar. Acá habilitamos la parte que dice reporte de gráfico P, que esté habilitada la parte de gráfico P, le damos a aceptar, y acá nos aparece nuestra gráfica. La comparamos con lo que nos dio en Excel, y pues vamos a ver que las dos gráficas pues son iguales. Sería esta de acá, nuestras gráficas serían iguales y no hay nada ni por medio de los dos métodos pues que se evidencie que está por fuera de control estadístico. Vamos a donde dice gráfica NP. Vamos a donde dice gráfica NP. La gráfica NP lo mismo, los datos salen de nuestro taller, sería esta tabla de acá. Se grafica también en Excel, ¿sí? Esta sería la formulación que tendríamos que ingresar en el Excel para que calcule el límite de control superior, el límite central y el límite de control inferior. Y pues acá tenemos la gráfica que obtenemos y nos va a quedar
un punto por fuera que sería la muestra número 11. Habría que la empresa hacer alguna investigación de qué fue lo que pasó con ese lote para que ese punto se saliera de control, ¿sí? Hacer esto en estas gráficas sería mucho más sencillo. Ya les muestro cómo se hace. Bueno, acá tenemos nuestros datos de la gráfica NP en StatGraphic. Para graficar es muy sencillo, simplemente vamos donde dice set, gráfico de control, gráfico por atributos y le damos donde dice gráfico NP. Entonces, en recuento sería el número de no conformes o, bueno, productos que tienen algún defecto. Y productos inspeccionados sería la parte de tamaños de muestra. Le damos a aceptar. Acá simplemente habilitamos lo de usar formato de zona, le decimos aceptar, resúmenes de análisis, gráficos CNP y reporte de gráficos CNP. Le damos a aceptar y pues nos arroja esta gráfica. Vamos a compararla con la que se hizo en Excel y las gráficas son prácticamente iguales. Ambas gráficas nos muestran que la muestra número 11 está por fuera de control estadístico y pues la empresa tendría que entrar a averiguar qué fue lo que pasó con esa muestra para que se saliera los límites y hiciera que el proceso estuviera por fuera de control. Por último, tenemos la gráfica número C, que sería esta que están viendo ustedes acá. La información de esa tabla pues sale del taller, que sería esta tabla de acá. Esta tabla pues toca pasarla a Excel y pues también se graficaría. Son 50 datos las que tiene esa tabla. Y tenemos la formulación donde C es igual al total de defectos sobre el total de subgrupos. LCS es igual a C más 3 por la raíz cuadrada de C. Línea central va a ser igual a C media y LCI va a ser igual a C menos 3 raíz cuadrada de C media. Entonces pues acá está la formulación. Esa formulación se ingresa en Excel y pues nos da que el límite de control superior va a ser igual a 19,93, el límite central inferior va a ser igual a 0,67 y el límite central va a ser igual a 10,30. Acá tenemos la gráfica. Pues básicamente lo que se grafica es el número de muestra y el número de defectos. Y como podemos ver, ninguna muestra estaría por fuera de control estadístico. Vamos a graficar esto mismo en StatGraphic a ver qué nos arroja. Bueno, en StatGraphic lo único que ponemos es el número de defectos por muestra. Vamos a donde dice set, decimos análisis, gráficos de control, gráficos por atributos y vamos a el tipo de gráfico sí. Acá lo único que pasamos es el número de defectos a recuentos y le damos a aceptar. Y habilitamos la parte de usar formato de zona. Le decimos aceptar, reporte gráfico C, le decimos aceptar y pues nos arroja la gráfica. La comparamos con la de Excel y prácticamente las dos gráficas son iguales. No habría ningún punto por fuera de control estadístico, lo cual nos dice que el proceso está bajo control estadístico y que pues no habría ningún problema de calidad y que se pueda detectar. Requerimos, pues necesitamos saber qué tipo de computador tenemos. Si tenemos un computador de 32 bits o de 64 bits. En mi caso, pues mi computador es de 64 bits y obviamente elegiría la versión que está en español. Sería darle clic acá y pues voy a mostrarles el procedimiento de instalación. Acá nos pregunta que si podemos guardar el archivo, lo guardamos y pues pesa 58.2 megabytes, toca tener paciencia para que el programa descargue. Bueno, una vez descarga el programa, yo lo guardé en la carpeta de descargas, donde lo busco. Ustedes pues también lo podrían buscar en la carpeta o donde lo hayan guardado. Le damos doble clic para ejecutar el programa. Nos va a preguntar que
Si queremos instalarlo, le vamos a decir que sí. Y pues empezaría el proceso de instalación. Acá le damos siguiente. Acepto el contrato de licencia. Si quieren lo leen, pues básicamente se les va a decir que este es un demo o un software de prueba por 30 días, tiempo suficiente para que ustedes hagan el trabajo. Siguiente. Acá lo pueden dejar como nombre completo y organización pueden dejar Microsoft, pueden dejar UNAD, no hay ningún problema con esto. Le damos siguiente, siguiente, siguiente y esperamos unos minutos hasta que esta barra se llene para poder continuar el proceso de instalación. Bueno, para continuar el proceso de instalación vamos a buscar el logotipo de esta gráfica en el escritorio o en la barra de inicio. Por cualquiera de los dos métodos vamos a poder entrar. Vamos a dar doble clic y me aparece este cuadro de diálogo que me permite evaluar el programa por 30 días. Es posible que a partir de este punto se generen distintos tipos de errores, por ejemplo, o no tanto errores, sino como inconvenientes. Yo le voy a dar acá a evaluar y me aparece este cuadro. Me dice, debe tener derechos de administrador para poder comenzar con el periodo de prueba de 30 días. Si utiliza Windows Vista, asegure de hacer clic en el icono esta gráfico en el botón derecho del ratón y seleccione ejecutar como administrador. Entonces, básicamente lo que me está pidiendo es que le dé botón secundario y le diga ejecutar como administrador. Me pregunta que si quiero ejecutar la aplicación, yo le digo que sí. Le vuelvo a dar a evaluar y ya me aparece este cuadro de diálogo donde pues me van a pedir unos datos. Entonces pues yo los pongo. Es muy importante poner claro el correo porque a ese correo me va a llegar una clave de activación para arrancar el programa. Es totalmente obligatorio los datos que tienen asterisco. Los que no tienen asterisco los pueden dejar sin eso. Bueno, entonces acá me pregunta que en el segundo paso utilice uno de los dos caminos siguientes para requerir el código de activación. Se le recomienda darle en el segundo, presione aquí para requerir código de activación vía email. Acá se nos va a presentar un segundo inconveniente. Me dice que debe crear un perfil de Microsoft Outlook. En Microsoft Windows vaya al panel de control y abre el correo. Bueno, me dice que no se puede completar esta acción porque el otro programa está ocupado. Elija cambiar para tener el programa ocupado y corregir el problema. Bueno, con respecto a los dos cuadros de diálogo que nos acaban de salir, el que dice que está ocupado es simplemente decirle cambiar y volver a buscar el icono del Start Graphic para darle evaluar, ¿sí? Y nos vuelve a salir esta pantalla donde tenemos que volver a meter nuestros datos. Y con respecto al primer pantallazo que nos salió, o pues el primer pantallazo en el primer cuadro de diálogo que nos salió, que decía algo sobre Microsoft Outlook, es simplemente ignorarlo y volver a abrir el programa y pues darle a evaluar para que nos vuelva a salir este cuadro de diálogo. Al correo nos va a llegar una clave de activación o bueno, código de activación para arrancar el programa. Entonces esto no es inmediato, pero entonces sí llega después de algunos minutos. Ese correo tiene que llegar después de que ustedes le dan al paso 2, ¿sí? Entonces, aunque salen algunos cuadros de diálogo que molestan, tienen solución y el programa se puede instalar. Entonces, copiamos ese código de instalación que nos dieron y lo pegamos en el paso número 3 donde dice introduzca el código de activación y den el botón activar. Entonces le damos a activar y nos dice que su código de activación ha sido aceptado. Le damos a aceptar. Le damos acá a decir que nos maneje esto en el formato regular. Y ya acá tenemos abierto nuestro programa Start Graphic.
Entonces, como les venía diciendo, hay dos maneras de hacer los ejercicios que se les dejó para este tema de control de calidad. Uno es por Excel y el otro es por el método de StatGraphics. Tener mucho cuidado con hacer plagio o tomar de forma literal los desarrollos presentados por otro compañero, así no sea de su grupo, puede ser de otro grupo. Los tutores del curso son muy perceptivos en encontrar este tipo de copias, entonces tengan cuidado porque de acuerdo a la política de plagio de la UNAD, su nota sería 0 sin oportunidad de recobrar la nota.